estimados estudiantes de la materia de Psicología del Consumidor. En la noche de hoy estaremos compartiendo el segundo encuentro ciclo de la asignatura. No sin antes agradecer a la universidad a nuestra casa de estudio por permitirnos compartir los saberes. Vamos a ver hoy, hablar sobre la psicología del consumidor, una ciencia interdisciplinaria aplicada. ¿Qué es la psicología del consumidor? Es la asignatura que busca analizar las bases teóricas del consumo con la finalidad de ser aplicada al estudio de mercados y programas de consumo masivo en los diferentes contextos de manera analítica y reflexiva. Entonces, la psicología del consumidor, podemos decir que es el estudio del comportamiento humano en relación con sus patrones de consumo, costumbres, compras y preferencias en relación con bienes y servicios que utiliza. Visto así, vemos entonces que la psicología del consumidor, tal como está diseñada en la asignatura, eh, 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 tiende a estudiar básicamente las conductas de consumo humano desde el punto de vista de eh, eh, productos de consumo masivo, es decir, desde el punto de vista de consumidor individual, persona, no consumidor industrial, no consumidor comercial, sino estudiar la psicología del consumo individual y específicamente de productos de consumo masivo, es decir, de productos que son consumidos por todos. Eh, Desde este punto de vista, la psicología del consumidor tiene tres objetivos grandes. Primero, analizar eh, la interdisciplinaridad teórica que comparte con otras disciplinas profesionales, ver para decantar sus distinciones y poder realmente diferenciar los aportes. Y este, aunar esfuerzos para el trabajo en equipo. También estudiar cuáles son esas bases teóricas que asisten específicamente a nuestra eh, profesión como psicólogos de consumidor y evaluar el impacto de las conductas del consumidor en términos de su psicología. Eh, Podemos decir que existe básicamente un conjunto de disciplinas relacionadas íntimamente con el estudio de la conducta del consumo humano, visto como lo vemos ahorita, desde el punto de vista individual y de consumo de productos masivos. Y básicamente, originalmente fue la economía a la que, como ciencia social, a la que se le dio la responsabilidad de estudiar estas conductas de consumo humano. La economía como disciplina, pues, eh, como disciplina, estudia todo lo que tiene que ver con la mejor administración de los recursos disponibles para la disposición del ser humano. En este caso, para el mejor consumo que pueda hacer el ser humano de los bienes y servicios. Entonces, a ella en la década de los 40 aproximadamente se le dio la responsabilidad de que hiciera las primeras investigaciones de estas conductas humanas con el objetivo de que la persona pudiera adquirir
los productos que las organizaciones manufactureras ofrecían. En este sentido, era una tendencia a estudiar el consumidor muy respondiente desde el punto de vista más bien de colocación de productos que generaban las empresas. Y la economía la estudiaba desde esa posición. Esto generó grandes investigaciones con esto generó grandes eh, estudios, investigaciones a nivel de eh, estudios de mercado o encuestas a puertas afuera de los establecimientos, de las organizaciones, en fin. Y esto trajo la eh, incidencia del uso de grandes paquetes estadísticos, estadísticas grandes, probabilísticas, para estudiar justamente las tendencias de conducta de consumidores a niveles numerosos. Entonces la estadística probabilística se une a la economía para darle entonces sentido a la adquisición y consumo del ser humano como comprador y como consumidor propiamente dicho de los productos que se ofrecían. eh, Interviene posteriormente, empieza a darse cuenta que hay segmentos de mercado que compraban los productos y había otros segmentos de mercado que no compraban los productos o que los compraban a poco volumen. Y empiezan entonces a incorporarse la sociología y la antropología como ciencias sociales para estudiar los aspectos demográficos, geográficos, etarios, educativos y otras variables sociales que pudieran estar eh, incidiendo en que estos consumidores realmente adquirieran y incorporaran en sus consumo estos productos. Entonces, es aquí, más o menos, en este momento de auge de los estudios sociológicos, de masas y de culturas y subculturas, de demograficación, por decirlo así, de la conducta del consumidor cuando realmente se llama a la entonces ciencia social joven, que era la psicología, a participar activamente en, eh, la, en la interpretación de estas conductas de consumo. Y es con la psicología del consumidor realmente que se le da fuerza a la interpretación de las percepciones, de las motivaciones. Empieza a verse el consumidor como un ser más, menos respondiente y más activo en el momento de compra. Ya no es el hombre respondiente a a requerimientos de externos, sino a estudiarlo desde el punto de vista de sus emociones, de su cognitividad, de su percepción y de sus motivaciones para prever cuál iba a ser su conducta ante los bienes y servicios que se le ofrecían. Entonces, en este momento es cuando interviene la psicología después de bastante tiempo de intervención en la conducta del consumidor desde otras disciplinas y empieza a em, darle, vamos a decir, respuesta y significado a fenómenos conductuales del consumidor, por ejemplo, ver
que no es un ser respondiente nada más, que tiene variables internas que inciden en su decisión de compra, que puede tener reactancia ante algunos productos que prefiere unos y no otros, en fin. Y esto se relaciona, y esta paralelamente comienza a estudiarse junto con otra disciplina que todavía hoy en día están aunadas en muchos sentidos, que es la publicidad y el mercadeo. Empieza entonces a verse realmente cuáles son las estrategias que pueden utilizarse para llegar a la mente de esos consumidores, más que a necesidades, a una jerarquía de necesidades fisiológicas o de seguridad o, y de tipo respondiente, sino a estudiarlo desde el punto de vista de sus necesidades más intrínsecas. La psicología, junto con la publicidad y el mercadeo, aún hoy en día, tienen, eh, comparten objetivos comunes en el estudio de la conducta del consumo humano. Y a esto se le aúna hoy todo lo que es la influencia de las nuevas tecnologías, todo lo que significa los TIC, la Big Data, las grandes bases de datos, eh, que prevén información científica y vamos a ver, hasta incorporan nuevas ciencias como las ciencias de la salud en el estudio de las conductas de consumo. Sin embargo, nosotros como psicólogos tenemos unos temas muy específicos que estudiamos y que nos proveen de el liderazgo para influir en esa, vamos a decir, en esa complejidad que significa el estudio de la conducta del consumidor. Y básicamente son cuatro temas que nosotros estudiamos con profundidad para darle información al resto de las disciplinas que trabajan junto con nosotros para que tomen sus decisiones respectivas, hagan sus análisis, diseñen sus programas. Y esto, sobre todo con el mercadeo y la publicidad, que como nuestro principal cliente de información al respecto. Y es que somos los expertos en estudiar la percepción, las motivaciones, las actitudes y la personalidad de ese consumidor. Y es en estos cuatro grandes temas psicológicos donde nosotros influimos significativamente en el tema de percepción, por ejemplo, el concepto de sensación, todo lo que son los fenómenos de la organización perceptiva, las leyes de la percepción, las grandes distorsiones perceptivas, el bloqueo, las razones psicológicas del bloqueo perceptual, en fin, son temas que hacen que el psicólogo dé información veraz y objetiva a el mercadeo para que tenga información en el momento de plantear sus estrategias de intervención publicitaria o de mercadeo. La motivación también es un tema importante para estudiado por los psicólogos para predeterminar aquellas preferencias y necesidades que tendría el consumidor en un momento determinado y que estarían bien, muchas veces vinculado a su estilo personal de percibir, pero también a otras características psicológicas como sería su personalidad, sus necesidades
específica en medio psicosocial donde se ha desenvuelto. Y esta motivación, tenemos grandes teóricos a nivel de psicología que dan aproximaciones, em, vamos a decir, de modelos, como por ejemplo la escala de modelo de la pirámide de Maslow, modelo existencialista de McClellan, con que el hombre tiene tres tendencias: motivación al poder, al logro y a la afiliación, y que eso determina sus conductas más intrínsecas hasta la de adquisición. Tenemos también el modelo de Heidelberg y bueno, y la teoría de Herbert de motivación. Entonces son modelos que en algún momento también eh, sirven para perfilar las conductas de necesidades y de frustración de ese consumidor, que le sirva de información a publicidad, comercialización, mercadeo y producción industrial. Pero no me has dicho, ya te lo dije. Las actitudes también, a favor o en contra, como sentimientos hacia los objetos y hacia los productos, también son estudiados, y hoy se cobran mucha fuerza sus estudios, porque con todo lo que significa el avance de las neurociencias, donde podemos ver a nivel cerebral respuesta con un 99,99% de exactitud, cuáles son las preferencias actitudinales: me gusta, no me gusta un color, rechazo o acepto un producto, nada más presentándolo frente como un estímulo y obteniendo sus respuestas electroencefalográficas, tiempo de reacción en resonancia, movimientos oculares, o sea, respuestas que nos permiten ver eh, con eh, una aceptación eh, total cuáles son realmente las preferencias de el sujeto. Pues estos estudios de lo que hoy llamamos neuromarketing, pues son en estos momentos determinantes para estudiar la conducta del consumidor, y por ende para estudiar sus necesidades, sus gustos, sus preferencias, las razones de compra, y por supuesto crear estrategias de mercado adecuadas. Aunado a estas actitudes, por supuesto, está el elemento más profundo, que sería la personalidad, pero no solamente la personalidad del consumidor, sino también de las características de la marca, del objeto de consumo. También se estudia lo que llamamos personalidad de la marca. Hay eh, objetos de consumo masivo que per se significan un elemento con una estructura, unos rasgos tan determinantes, que se le considera una personalidad de la marca. Por ejemplo, tenemos casos como la Coca-Cola, eh, casos en diferentes rubros de consumo, como no solamente alimenticio o de uso personal, sino en marcas como ropa, cuando nos ponemos unos zapatos de una marca o de otra, ya sabemos a que no es lo mismo usar unos zapatos Louis Vuitton que usar unos Nike. Ya sabemos cuál es la personalidad de cada uno. Y todos estos estudios pues los hacemos en la psicología para darle información a mercadeo, a marketing y a todas las estructuras de comercialización, desde nuestros conocimientos de psicología, para que ellos tomen acciones de mercadeo mucho más eh, acorde a el perfil del consumidor.
Entonces encontramos, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, el proceso de percepción del consumidor, que como ustedes recordarán, es un proceso en donde el individuo selecciona, organiza, interpreta los estímulos, un panorama y le da entonces una respuesta significativa para él de lo que es el mundo a través de los diferentes medios sensoriales, pues esto es un proceso bastante subjetivo que puede conllevar a, vamos a decir así, modificaciones en los procesos de la organización o de la interpretación de la percepción. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, a nivel de consumidor, eh, fenómenos como la selección perceptiva, que es la escogencia eh, consciente y particular que hace una persona de ver un objeto y no ver otro. Es decir, la escogencia particular que hace una persona para, ante estímulos que se le presentan de igual manera o similares, se incline por uno o por otro. Entonces, en la selección perceptiva, por ejemplo, podemos encontrar que ante diferentes marcas de papel higiénico, por ejemplo, yo seleccione algunos y no otro por varias razones: costo, empaque, suavidad, tipo de hoja, color de la hoja, en fin. Entonces, yo de todo lo que se me presenta en el mundo exterior similar, yo escojo de acuerdo a mis experiencias previas y a mis características cognitivas particulares. Otro fenómeno a los cuales se exponen los mercadólogos que deben estudiarse desde la psicología es la exposición selectiva. Y es que no es que yo escoja de un conjunto de estímulos que se me presenta, sino que es que yo voy a buscar eh, un estímulo y no otro. Voy a buscar un producto o un servicio y no otro. Y eso es la exposición selectiva. Por ejemplo, cuando yo me dirijo a una tienda a buscar específicamente determinada marca de producto o algún producto. Es decir, la persona es la que determina hacia cuál es el riesgo que va a correr con el uso de un producto o de un servicio. Esa exposición selectiva también la hago considerando como referentes fundamentales mis intereses, mi experiencia previa, la influencia de otros o de grupos de interés, ¿verdad? Como es la familia, la pareja, los compañeros, eh, hace pues que yo eh, realmente tienda a exponerme a unos productos y no a otros. Y luego está el bloqueo perceptual, que se procesa o pues, se produce cuando un consumidor se em, niega conscientemente a mm, observar, a percibir eh, un estímulo porque puede producirle dolor. Por ejemplo, eh, yo soy una persona que quisiera estar más delgada, pero estoy viendo ahorita, están pasando ahorita promociones de ropa pegada al cuerpo, traje de baños de 2 piezas. Entonces yo ni me recuerdo, sinceramente, de esas propagandas, porque como me producen malestar, yo las bloqueo.
o del fumador, el caso más típico del fumador, que se olvida de que están dando una promociones contra el cigarrillo porque se ha determinado que produce cáncer. Entonces, hay estímulos o informaciones que nos producen un, una consecuencia negativa, un dolor, una disonancia cognitiva. Sabemos que no lo debemos hacer, pero no podemos dejar de caer en la tentación, como fumar, tomar, en fin. Y entonces es preferible bloquearlo. Estos fenómenos psicológicos a los que se enfrenta eh, eh, el mercadólogo requiere de investigación por parte del psicólogo del consumidor para darle a ellos respuestas que minimicen estos fenómenos o que vamos a decir así, eh, no solamente que los minimicen, sino que dejen de estar influenciados en la toma de decisiones. La selección perceptiva no es igual a la alerta perceptual, porque estos son fenómenos que hace, vamos a decir así, que se producen en el individuo consumidor. La alerta perceptual ocurre cuando el mercadólogo, el publicista, eh, intenta influir significativamente en sí, en la actitud y en la percepción, por supuesto, del consumidor, eh, vamos a decir así, añadiéndole estimulación extra para indicarle la importancia del producto, del servicio o del estímulo. Eso es crear una alerta perceptual. Yo creo una alerta perceptual, por ejemplo, como publicista, cuando se acuerdan cuando comenzó la epidemia del COVID, empezó la Organización Mundial de la Salud a informar que había una pandemia, explicar cuál era el fenómeno de la pandemia, lo que tenía que hacer una persona durante la pandemia, las recomendaciones. Eso es una alerta perceptual. O sea, le estoy dando este ejemplo por lo significativo, pero desde el punto de vista de marketing, levantamos alerta perceptual cuando, por ejemplo, ustedes ven estas publicidades reiteradas que venden algo nuevo al consumidor. Por ejemplo, cuando el ácido hialurónico para las mujeres llegó a considerarse un producto mágico, ustedes veían que cada rato, en todo momento y todo tipo de crema que no se echara, propaganda de belleza de la mujer, en los programas, en las telenovelas, en fin, en todas partes salía el uso del ácido hialurónico como un poderoso embellecedor. Entonces, esos son alertas perceptuales que levanta, pero les repito, se levanta desde la otra parte de la relación, no desde el punto de vista del consumidor, sino desde el punto de vista del mercadólogo o desde aquí, vamos a ver, vamos a decirlo así, desde las disciplinas que influyen en la conducta del consumidor. Llámese psicología, economía, sociología, en fin. Claro, entonces, muy bien. Si está aclarado esto, me parece chévere. Es otro fenómeno, ¿verdad? Que tiene que estudiar. Ahora, en este proceso de percepción de ver los productos, existen muchísimos errores de distorsión, pero hay unos que resaltan más que otros, que merecen la pena que en este conversatorio nos recordemos
y que en el momento en que nosotros como psicólogos en una organización o asesorando en materia de esto, porque nosotros asesoramos como psicólogo de consumidor a diferentes productos, pues hasta a un político que está haciendo campaña es un producto que nosotros podemos asesorar desde la psicología del consumidor. Eh, una venta, ahorita en el marketing digital tenemos muchas posibilidades, en fin. Entonces, es importante que consideremos cuáles son estos elementos de las percepciones más, vamos a decir así, que más influyen. Y entonces tenemos, por ejemplo, la apariencia física. La apariencia física es algo que el ser humano, como desde la época de Sócrates, de Platón, siempre se ha estudiado lo que es la belleza dentro de los diferentes contextos sociales, la apariencia física. Y resulta que sigue teniendo vigencia de acuerdo a su cultura y a su subcultura. La apariencia física juega un rol determinante en todo momento. Hoy en día, pasamos las modas, pero sigue teniendo en el concepto de la moda mismo una definición especial lo que es la apariencia física. Entonces se considera modelos atractivos, resultan más convincentes que aquellos modelos que para la estética en ese momento imperante se considera repulsivo. Entonces, lo que es atractivo produce una influencia positiva. Digo esto porque puede ser que en este momento, para mí, que estoy en este, pero que tengo diferentes condiciones etarias o de nivel educativo o de condiciones sociodemográficas, vivo en el campo y ahora estoy en la ciudad, en fin, puede ser que esté imbuido, esté mediatizado. Sin embargo, siempre va a haber un modelo de atractibilidad imperante en la sociedad que hace que el consumidor se incline por aquello que en ese momento se considera atractivo y eso va a ser una influencia positiva. Pero también existen los estereotipos que son esos juicios, esos prejuicios que yo tengo frente a determinados objetos, también determinan mis conductas de compra y de consumo y de desecho de productos. Entonces, también el psicólogo del consumidor tiene que ver cuáles son esos estereotipos que están condicionando en un momento determinado el uso de los productos. Es de lo más frecuente, junto con la apariencia física, los estereotipos sociales que existen en el momento. Por eso nosotros como psicólogos de consumidor, aunque es una rama de la psicología organizacional, tenemos que estudiar mucho de psicología social porque son muchos los factores sociales que intervienen en el estudio de estos factores psicológicos individuales. Por supuesto, los estereotipos tienen que ver con el conocimiento, ese esquema que yo me hago previo de las cosas y que son, vamos a decir, reacios a un rápido cambio. Por ejemplo, aquí vemos el momento de adquirir un vehículo, por ejemplo, el hombre generalmente prefiere la velocidad, la potencia, los elementos de mecánica del automóvil, mientras que una mujer prefiere, ¿no?, un carro que sea seguro, de fácil mantenimiento, de que sea confortable, de que sea confiable, ¿ok? Entonces, tenemos concesiones diferentes ante un mismo producto. La primera impresión. La primera impresión es básica para cualquier servicio o producto. Es más, la extendemos para futuras situaciones.
Hay un dicho que es muy real en el consumo de productos, sobre todo de productos, y es que no hay una segunda oportunidad para producir una primera impresión. Lo que nos impresionó por primera vez, algo así como que usé un tinte de una marca. Ay, ahora es una marca vegana. Y la primera vez no me pintó el cabello, no me cubrió las canas. Ya bastó para yo decir que los productos veganos no sirven para cubrir la cara. Pero eso me pasó con un producto específico vegano y la primera vez. Pero ya yo generalizo y utilizo esta primera impresión para este, eh, considerar eso século. Entonces, la primera impresión, las distorsiones, la apariencia física son variables que el psicólogo del consumo tiene que estar pendiente en cuando estudia la percepción. Aquí vemos lo que le decía un poco verbalmente, las teorías más significantes en las estudios de motivación del consumidor. Entonces encontramos la escala de las necesidades de Maslow con sus cinco escalas, pero también encontramos la teoría de Alderfer, que tiene tres elementos: el crecimiento, las relaciones y la existencia, y la teoría de McClelland con su posición de logro, afiliación y poder. Todas teorías que hemos visto a lo largo de nuestra carrera, que ahora la vamos a aplicar en los estudios de los productos de consumo. Y por supuesto, las actitudes, como le decía, a favor o en contra de un producto, es el otro tema grande que estudiamos los psicólogos, el fenómeno de las actitudes. Y bueno, aquí igual sobre productos o sobre servicios, pero sobre todo cuando trabajamos con servicios, eh, como servicios públicos, servicios educativos, servicios de salud, servicios de consultoría, servicios post-técnicos para algún producto que compramos, un electrodoméstico, un auto, en fin. Nosotros nos encontramos que las actitudes es un tema coyuntural, ¿sí? Entonces, temas que deben ser estudiados con bastante profundidad por grupos y subgrupos, considerando variables sociales. Y la pertenencia, por supuesto, a un tipo de subconjunto como el etario, la condición sociodemográfica, el nivel educativo, en fin, que permita inclinar y estudiar esas posibles variables que están determinando las actitudes de un consumidor, aparte de su historia personal y sus grupos de intereses, o sea, la influencia de la familia, en fin. Finalmente, se dice que la personalidad del individuo también influye sobre los elementos preferentes que adquiere. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que personas inquietas, enérgicas, deportistas, que valoran la salud, prefieren un determinado tipo de muebles, de artefactos de uso diario, en fin, ante otras personas que son más tradicionales, más tranquilas, eh, menos sociales, en fin. Es decir, mm, que cuidan algunos aspectos y descuidan otros. Entonces también allí está el psicólogo interviniendo en los estudios que tienen que ver con tipo de personalidad y lo que consume. Tema por demás interesante y que cada vez se diversifica más. Señores, hasta aquí el tema de hoy de la psicología del consumidor. Espero que
les haya abierto el panorama de lo que es la psicología del consumidor y de lo mucho que tenemos que hacer los psicólogos en esa área y que en esa área tenemos un amplio campo y que bueno, espero pues haberlos enamorado también un poquito de la parte y de haberle diferenciado, distinguido lo que es nuestro del impulso que le damos a las otras disciplinas para el estudio del mismo objeto de estudio, que es la conducta del consumidor. Si hay alguna pregunta antes que termine el tiempo, pues estoy ya está, falta menos de un minuto, pero bueno, da chance. Y si no,